Gracias, presidenta. Bueno, pues vamos a cerrar hoy el último capítulo de lo que ha sido una trayectoria bastante errática del Partido Popular, del Partido Conservador, con las iniciativas de transparencia en esta comunidad. Voy a resumir un poco el contexto surrealista de lo que ha sido esta tramitación para los que a estas alturas se han perdido, con razón, y es que esto comienza hace 8 meses, el 4 de febrero, cuando el grupo que represento, de Ciudadanos, presenta una iniciativa para promover precisamente un texto conjunto, pero no solo con todos los grupos, sino también con la sociedad civil. Sin embargo, esta iniciativa fue rechazada por el Grupo Socialista, ya que 2 días antes registró su texto, fue rechazada por Podemos, que apoyó el texto del Grupo Socialista, y fue rechazada también por el Grupo Popular. Ustedes votaron en contra y, no contentos, después trataron de vetar varias veces el texto que ya teníamos en la Cámara para ser tomado en consideración. Así pues, estamos hoy ante un texto que nace muerto y toda la oposición hemos presentado enmiendas a la totalidad y, la verdad, tampoco es tan sorprendente que ustedes hayan estado poniendo palos en la rueda todo el rato como Partido Conservador que son. Quiero destacar con todo esto que ni el Grupo Parlamentario Popular, ni el Grupo Parlamentario Socialista, ni Podemos, cuando votaron en contra hace 8 meses la iniciativa de Ciudadanos para trabajar con la sociedad civil, fue precisamente lo que hicieron. No escucharon ni a la sociedad civil ni a las asociaciones que mejor han defendido el que Madrid necesitara un texto, una ley de transparencia. Voy a citar brevemente, por ejemplo, lo que publicó una de ellas, la Fundación Cibio, al respecto y referente al texto que debatimos hoy. Decían: valoramos de forma muy negativa que el Consejo de Gobierno apruebe este proyecto y lo someta al Pleno sin haber convocado una consulta pública y sin involucrar a la sociedad civil. Bueno, ya que estamos, la verdad es que no hemos sido capaces de entender las razones por las que el Gobierno ha metido hoy en este debate en la agenda del Pleno, cuando ya hemos iniciado la ponencia del texto que se ha tomado en consideración por la Cámara. Yo le he dado muchas vueltas, no he encontrado una explicación razonable, la he preguntado. La primera que se me ocurría es si estaban ustedes justificando las reiteradas devoluciones del texto que no era de ustedes. Luego también pensé que quizá estaba justificando el Gobierno pues, que hace cosas, aunque luego ignore las propuestas de la Cámara. Y miren, finalmente no es por pensar mal, pero yo creo que a cualquiera se le ocurre que quizá estaban ustedes tratando de generar ruido que desviara la atención de que el partido de Gobierno está inmerso y es protagonista de causas judiciales gravísimas que justamente se abren esta semana. La verdad es que no lo sabemos, pero vamos a tratar de cerrar, de todos modos, un capítulo más de esta tortuosa relación que tienen ustedes, los del Partido Conservador, con la transparencia, donde no aprueban iniciativas con los grupos, aprueban iniciativas con los grupos que no cumplen, por ejemplo, todo lo referente a la transparencia en materia de contratación, donde rechazan iniciar un proceso de consultas y consensuar con la sociedad civil y, al final, ustedes nos presentan un texto que tampoco satisface a nadie. Y voy a resumir brevemente las razones por las que no nos convencía el texto que presentó el Gobierno, incluso nos parecía peor que el que ya se había presentado y se ha tomado en consideración en esta Cámara. Para empezar, no es que incluyeran pocos avances ni nada nuevo respecto al texto que ya teníamos, es que presentaba retrocesos incluso sobre la ley nacional. Por ejemplo, extendían ustedes los límites al derecho a saber. Tampoco aportaban nada adicional sobre transparencia en la contratación, ni facilitaban el derecho de acceso a consultas sin necesidad de utilizar un certificado electrónico. He hecho referencia a esto esta mañana en la pregunta. El texto que ustedes presentaban, este texto del Gobierno, realmente eran 4 conjuntos disjuntos de normas sobre 4 temas que trataban de hilar sin mucho acierto, la verdad. Puede que esto sea fruto de la precipitación, que no lo digo yo, lo dice el informe de la Abogacía, que señala que incluso consultas a las consejerías no estaban ni firmadas ni con fecha. Uno de los grupos normativos que ustedes metían en esta ley
tenía que ver con buen gobierno, normas de buen gobierno complejas, como también dice el informe de la abogacía. Miren, a estas alturas, donde se han debatido muchos textos de ley de transparencia en muchas comunidades autónomas, también en el Congreso de los Diputados, si algo hemos aprendido es que introducir normas de buen gobierno en un texto sobre transparencia lo único que hace es embarrar, ralentizar y dilatar el proceso de aprobación de la norma. Y ahora voy a destacar lo que menos nos gustaba de todo el texto, porque ustedes tropiezan siempre en la misma piedra. La primera es que no se cree en la independencia de los árbitros. Y se lo digo porque ustedes no es que no plantearan un regulador independiente, es que, primero, no era uno porque estaba disperso en varios cuerpos de la Administración, pero es que además todos acaban en usted, señor Garrido. Todos dependían del Ejecutivo, siendo el Gobierno juez y parte sobre quien tenía que aplicar ese régimen sancionador que usted ha mencionado. La segunda cuestión, que a estas alturas pues nos parecía efectivamente muy propio de un partido conservador y muy poco propio de nadie que quisiera presentar una ley medianamente progresista, es que efectivamente ustedes abordaban el tema de los grupos de interés mediante un registro y a estas alturas proponían un registro voluntario. Un registro voluntario que no defienden ni los propios profesionales de los lobbies, que son los primeros que piden que el registro sea obligatorio. ¿Por qué? Porque los grupos de interés no tienen miedo a la transparencia. Lo que quieren es igualdad de oportunidades. Por tanto, el que un registro de lobbies, de grupos de interés, como queramos llamarlo, sea obligatorio, lo que es un incentivo y es lo que va a garantizar el derecho de reunión, que es lo que están pidiendo. Nosotros, realmente, aunque sí que introducían normas sobre los grupos de interés, no nos queda nada claro qué finalidad perseguían, más allá de un titular, quizá, porque la ausencia de inscripción no tenía consecuencias, pero la inscripción de derechos, la inscripción tampoco establecía qué derechos aportaba y no realmente es papel mojado y estaba ahí sin que aportara nada más. Eso sí, hay algunas cuestiones que efectivamente valoramos positivamente del texto. Por terminar con el tema de los grupos de interés, ustedes reconocían que los grupos de interés también son de interés social. Todas las asociaciones, todos los grupos que defiendan un interés lo hacen con fin de tener influencia y de que sea recogido en la normativa, en la política que afecta a todos los ciudadanos, por supuesto que sí. Y también nos gusta, creo que en esto estamos de acuerdo todos los grupos, el extender el ámbito de aplicación a los ayuntamientos. Y en este punto pues, podemos debatir sobre hasta qué punto se respeta la independencia de la autonomía local. Entiendo que el espíritu, y en esto estamos todos, es que la autonomía local siempre es respetada y además tenemos muchos ejemplos de leyes de transparencia regionales que amplían las obligaciones de la ley nacional a los ayuntamientos. Les voy a citar algunas. La Ley de Transparencia de Andalucía, la de Canarias, la de Cataluña, la de Aragón y la de Valencia. En todas ellas se aplica la ley regional que incrementa las obligaciones de la Ley de Transparencia estatal. También está bien en el texto del Gobierno el que ustedes quisieran extender al personal eventual determinados indicadores sobre su situación laboral y las agendas y el establecimiento de un régimen sancionador. Lo que no puede ser es que lo tenga que aplicar el mismo que es cuestionado. En definitiva, nosotros sí que, aparte del ánimo de controlar, queremos ser constructivos y valoramos estas propuestas dentro del texto, pero no el texto en su totalidad. La enmienda a la totalidad la vamos a mantener. Estamos ahora en un proceso de ponencia en un texto que aspira a ser un texto conjunto y donde sus aportaciones puedan ser incluidas. Y lo que les rogamos desde nuestro grupo es que ustedes sean también constructivos con las propuestas de esta Cámara y no traten de distraer con el calendario parlamentario cosas que suceden en otros ámbitos, como el judicial. Muchas gracias.